Muy buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes a todos. Iniciamos la segunda temporada y el primer capítulo de Justicia para Todos, aquí por las pantallas de Política TV. Somos un medio independiente y pluralista buscando acercar a las autoridades a la comunidad para que ustedes los conozcan, humanizando la vida pública aquí, por las pantallas de Política TV. ¿Qué mejor que hacerlo e iniciar la segunda temporada con una mujer, presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca? Dentro de los 132 años de vigencia de esta Corte, es la tercera presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, con una trayectoria que este año cumpliría 30 años de brillante trayectoria en el Poder Judicial. Demos la bienvenida a una destacada mujer en el Poder Judicial, a la presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, doña Janet Valdés. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, un gusto de recibirlos aquí en la presidencia de la Corte. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que el ejercicio de la jurisdicción es permanente. Hay que estar siempre atento, alerta, y más hoy en día con todos los cambios que hemos experimentado en nuestra vida cotidiana. Usted en la actualidad asume la presidencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, pero con una destacada trayectoria. En alguno de los medios estuve leyendo que usted interpreta su vinculación o inicio en el Poder Judicial como una casualidad. Sería una hermosa casualidad ahora y en este balance. ¿Nos podría contar un poco por qué lo menciona así como una casualidad? Claro, primero porque usted es abogado, ¿no es cierto? La mayor parte de los jóvenes que entran a estudiar una carrera lo hacen por convicción, dice, esta es mi carrera, aquí me quiero desempeñar. Ese no fue mi caso, yo no entré a estudiar leyes, entré a estudiar leyes en la Universidad de Chile, con esa misma convicción, porque en realidad yo quería estudiar otra carrera. Y mi querida profesora de historia de aquí del Liceo de Niñas de Talca, Mitzi Moraga, me dijo, pero Janet, estudia Derecho, eso es para ti. Y bueno, quedé porque tenía buen puntaje, en realidad sí era buena alumna. Pero pasé la universidad y luego de haber egresado se me dio la oportunidad de hacer una suplencia en un juzgado. Bueno, yo quería trabajar, necesitaba trabajar y justamente había una funcionaria que estaba con licencia médica y me presentaron a mí, la magistrado me dio esa oportunidad, ¿no es cierto? Y ingresé al tercer juzgado civil de Santiago como funcionaria y bueno, realmente no tiene nada que ver con lo que uno le enseñan en la universidad porque en la nomenclatura, ¿no es cierto?, el uso de que es autos para resolver, o sea, siendo casi abogado, ¿no es cierto?, igual había cosas que uno no manejaba. Y bueno, y trabajando, como lo dije en mi discurso, yo me enamoré del Poder Judicial. Eso fue. Y buena ahí, decisión, fantástica decisión. Ahora en la actualidad logra una consolidación en su carrera profesional como presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca. Parece que tenía razón su profesora. Sí, ella lo sabe, porque en realidad yo generé un vínculo de amistad con ella y lo sabe bien. Lo que yo le agradezco, eso. Y también aprovecho esta oportunidad para hablar de los profesores, porque, ¿no es cierto?, han estado trabajando doblemente a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? La sala de clases se metió en sus vidas, han tenido críticas y la verdad es que nosotros no seríamos los profesionales que somos si no fuera por los profesores. Así es, un grato reconocimiento. Lo que nos entregaron. Sí. Y que yo personifico en mi profesora, Mitzi Moraga, y también en mi profesor jefe del Liceo de Niñas, Jaime Herrera. Quiero hacerles ese reconocimiento público porque fueron reales maestros para nosotros. Es muy bueno reconocer la influencia que tienen los profesores en la vida de todos, de todas las personas. Pueden llegar a dar un consejo maravilloso como el que su profesora lo dio y la influencia tal para poder entrar a estudiar una carrera y después adquirir la convicción de que esa fue la mejor decisión profesional de su vida. Ahora, dentro del mismo Poder Judicial también tenemos algunas
excelentes referentes que han dejado un legado en el último tiempo, que ya han cumplido la edad, como la jueza del top de Curicó, María Eugenia. María Eugenia Muñoz Canales. Sí. Entonces es un momento importante, bueno, para la vida de ella, pero también el legado que deja en el Poder Judicial. Exactamente, ella ayer cumplió 75 ayer. O antes de ayer, algunos días atrás. Bueno, hace algunos días cumplió sus 75 años y por lo tanto cesó su carrera en el Poder Judicial, donde permaneció 46 años. 46 años al servicio. Son 46 años Excelente. de entrega en el Poder Judicial que quisimos reconocer como esta Corte, junto con todo el Pleno de Ministros, reconocerle a ella, se hizo un acuerdo. Y además eso se plasmó, se dio a conocer cuando hicimos la ceremonia de conmemoración del Día de la Mujer. En esa ceremonia se le concluyó con un homenaje a María Eugenia Muñoz por su entrega. Y si me lo permite también. Sí, por supuesto, adelante. En esa oportunidad, ¿no es cierto?, conmemorando el Día de la Mujer y a tantas valientes mujeres que permitieron que yo esté sentada aquí hoy, porque si no hubiese sido por ella, no habíamos podido ni siquiera entrar a la universidad. Nuestra bibliotecaria hizo una reseña histórica muy completa, hasta que, ¿no es cierto?, se dictó el decreto Amunátegui, que fue el que permitió que las mujeres tuvieran acceso a la educación superior, porque se pensaba, ¿no es cierto?, que para qué querían estudiar una carrera, claro, si en realidad ellas tenían que cocinar y hacerse cargo de la casa. Sí. Y curiosamente, fíjese que no hubo inmediatamente mujeres que postularan a alguna universidad, porque en ese entonces la educación secundaria no estaba para las mujeres. ¿Ya? Entonces hay que hacer un reconocimiento a esas mujeres, ¿no es cierto?, que lucharon, abrieron espacio y como lo dije ese día, a nosotros hoy nos parece natural ir al liceo, ir a la universidad, nos parece natural que haya profesionales de las distintas áreas, pero fue muy cuestionado, costó mucho poder estudiar, o sea, el primer paso. Sí. Y avanzar en la igualdad de oportunidades. No ha sido algo sencillo, no ha sido fácil. Pero ustedes son referentes de que se puede, de que efectivamente dentro de la unidad y atreverse permite lograr lo que muchas han logrado. Así que las felicitaciones. Lograr los sueños. Así es. Y dentro de esto, bueno, sabemos que el Poder Judicial está compuesto por muchas mujeres que se desarrollan en distintas labores y también han tenido que compatibilizar el rol de mujer, madre, profesional o funcionaria, también con esta crisis de la pandemia que afectó a todas las instituciones. El 2020 vivimos un periodo de incertidumbre tremendo, pero ahora ya tenemos este 2021 algunas certezas mayores con respecto al proceso de vacunación, como también con respecto a esta, entre comillas, nueva normalidad. No sé si sea tan nueva normalidad porque van a haber algunas adaptaciones para que pueda venir la gente a trabajar a sus lugares de trabajo físico, aparte del teletrabajo. Y en ese contexto, este desafío 2021, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se han ido adaptando acá en la Corte de Apelaciones? Porque harto tiempo ya usted como ministra y antes fue fiscal judicial. Entonces, esta Corte la conoce perfecta. Claro, la conozco de mucho antes porque yo fui relatora de esta Corte. Cierto. Fui relatora de esta Corte cuando la Corte estaba en el edificio de Correos. ¿Ah? Y le puedo decir que éramos muy pocas mujeres en aquel entonces, tanto que ni siquiera había baño para mujeres. Y el presidente de la Corte nos facilitaba el suyo. Entonces, por eso digo, los avances, y eso no es hace tanto tiempo. Así es. Conozco bien la jurisdicción porque aquí me he desarrollado, conozco bien esta Corte, siento que ha sido un privilegio ascender acá, no suele suceder que uno
llegue a ser ministro dentro del mismo lugar donde fue subalterno, ¿no es cierto? Así es. Como es el caso mío. Así que por eso yo, como lo dije el día del cambio de mando, los sueños se pueden cumplir. Eso les digo a los jóvenes especialmente, pero que las cosas no caen del cielo. Uno tiene que esforzarse, para algunos es más fácil, para otros más difícil, pero hay que abrir esos caminos. Y en lo que me pregunta respecto del desafío 2021, claro, el año pasado fue un año complejo, difícil, como lo dijo el ministro Biel en su discurso de despedida, el año a las 1000 caras, ¿no es cierto? Porque eran pantallas llenas de imágenes, de rostros. Bueno, seguimos trabajando de esa manera. Yo quisiera destacar que en esto, gracias a la política de modernización del Poder Judicial que venía desde hace ya varios años, el Poder Judicial no improvisó. Nosotros ya trabajábamos digitalmente las causas, ¿no es cierto? Tenemos equipos informáticos de primera calidad en esta corte y en los tribunales que han conseguido, ¿no es cierto?, que podamos estar conectados. De hecho, ahora hay un proyecto de la Corte Suprema que se está instaurando a nivel nacional que se llama Plan Conectados, puedo equivocarme, que se empezó con tribunales de familia. ¿Y qué es lo que se pretende con eso? Es acercar al Poder Judicial a la comunidad. Entonces, si yo tengo una causa, poderla consultar incluso vía WhatsApp. Bien, bien. ¿Ya? El acceso, la accesibilidad. La el acceso accesibilidad, a la eso, el acceso a la justicia. Entonces, poder ir respondiendo inquietudes de la mejor forma, ¿no es cierto? Sobre todo pensando en los resguardos, en que evitemos lo más posible tener que concurrir a los tribunales, pero que las personas tampoco queden como en la indefensión sin saber qué pasa conmigo. O sus causas, juicios, sí. O sus derechos, el ejercicio de sus derechos en definitiva. Sí, el Poder Judicial ha trabajado en el acceso a la justicia, el acceso de la justicia a las personas discapacitadas. Hace poco se elaboró un protocolo de acceso a la justicia a las personas mayores, ¿ya? Porque los adultos mayores, ¿no es cierto?, también tienen muchos problemas en familia, tienen problemas, lo hemos visto, ¿no es cierto?, en materia penal también. En distintas cosas, ¿no? Y hay violencia contra los adultos mayores, entonces, ¿cómo se defienden? ¿Cómo pueden llegar a un tribunal? Entonces, en eso también hay un proyecto que los considera. Que es importante lo que está haciendo el Poder Judicial en ese sentido, la conducción, por eso es importante también quien conduzca las directrices del Poder Judicial. Y en ese sentido se ha visto, como bien usted dijo, que la accesibilidad hacia la información viene hace varios años por parte del Poder Judicial. Uno puede consultarlo a través de internet, de la plataforma del PEJUD, puede verificar muchas causas y aquellas otras causas que son más reservadas a través con la clave única puede acceder. Entonces la gente en definitiva no está en desprotección si quiere acceder a conocer cuál es su causa, puede preguntarlo, ¿verdad? Y estos avances con respecto a la accesibilidad, que era uno de los desafíos para este año 2021, también en el discurso que hizo el presidente de la excelentísima Corte Suprema, viene en una bajada también, me imagino, a las Cortes de Apelaciones y un desafío del 2021 que usted también lo tiene plasmado para que la comunidad en el resguardo sanitario pueda también acceder y no sentirse desprovisto. Y eso es bastante bueno, para que la comunidad sepa lo que conversamos en backstage o fuera de cámaras, que muchas veces la información que llega a la comunidad no es una información completa y a veces llega distorsionada, entonces, y especialmente con respecto a el ejercicio de la jurisdicción y los derechos. Entonces esta vía, como lo ha adoptado el Poder Judicial a través de las plataformas digitales, es muy conveniente para poder entregar la información objetiva y completa. Así que un punto completamente ahí acertado en esa línea. Claro, afortunadamente, ¿no es cierto?, desde hace ya algunos años, y esto todo tiene que ver, como se lo señalé, con las políticas de modernización del Poder Judicial, porque para eso también se requiere una inyección de recursos. Sí. Y que hemos podido, ¿no es cierto?, contar con un departamento de comunicaciones del Poder Judicial, contamos con profesionales, con periodistas, la Corte de Apelaciones
no hace tantos años que cuenta con un periodista que nos asesora, hace 6 años solamente, Sí, y tiene 132 años, sí. ¿no es cierto?, de que se instituyó. No el Pero periodista, por él, si acaso, no el periodista. no, no, él es el muchacho, un muchacho. No, pero sí, eso significa, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial se ha ido adaptando a los cambios, se ha ido adaptando a la modernidad. Estamos para servir, ese es nuestra labor, servir a la comunidad, a los justiciables. El Poder Judicial también, a través, ¿no es cierto?, de la aplicación del derecho, puede traer paz social. Así es. En estos tiempos de crisis que estamos viviendo, al Poder Judicial también le ha interesado estar en el proceso constituyente, lo hizo presente nuestro presidente de la excelentísima Corte Suprema. Se vienen cambios, ¿no es cierto? Hubo un estallido social que dio cuenta, digamos, de necesidades, de urgencias, y se viene un proceso constituyente en el que también es importante, y en eso se ha estado trabajando. Se han hecho seminarios respecto de la visión del Poder Judicial, porque nosotros somos parte también. Por supuesto. Somos un poder del Estado. Veremos cómo se va a resolver, y yo confío, tal como el presidente de la Corte Suprema, en que estos cambios van a ser buenos. Yo espero eso, que las cosas sean para mejor. A veces cuesta que uno se adapte a los cambios, pero los jueces estamos acostumbrados. Piense que pasamos de un sistema antiguo de tramitar las causas, del coser los papeles. No sé, hay gente muy joven que ni siquiera conoce un expediente, pero se usaban unos tremendos punzones, expedientes gordos, y cuando era relatora y llegaban así con un montón de causas, y esa era una sola que había que estudiarse para el día siguiente, asustaba. Bueno, ahora son igualmente extensos, pero a través del computador. Y yo, como soy más antigua, me cuesta, a lo mejor me gustaba más el papel, pero uno se adapta a todo, se adapta, nos reciclamos. Yo valoro mucho eso en los funcionarios, en los jueces. Pienso que hay algunos, la María Eugenia Muñoz Canales, ¿no es cierto?, de quien hablamos hace poquito, juez del Tribunal Oral en lo Penal de Linares, que jubiló con 75 años de edad, y ella hizo su teletrabajo, ¿no es cierto? Así es. Dirigió audiencias, terminó su último día de funciones dirigiendo una audiencia como juez presidente. Entonces, la edad tampoco tiene límites para hacer las cosas cuando uno las quiere hacer bien. Y yo rescato eso porque hay mucha gente, adultos mayores, que pueden todavía entregar a nuestro país, pueden hacer cosas por nuestro país, por la comunidad, y nosotros tenemos que respetarlos. Respetarlos en sus capacidades y ayudarlos. Y buscar que se vayan insertando también, porque la experiencia no se paga con nada. Increíble, no. Porque si bien, para explicarle un poco a la gente, en el Poder Judicial el límite de edad máximo para ejercer un cargo es hasta los 75 años, pero es por un mandato legal, en definitiva. No es que la persona se vaya para la casa y no haga nada más. Muchas veces hay jueces o ministros o abogados que terminan también ejerciendo la profesión después de retirarse del Poder Judicial y todo. Entonces, es importante restablecer, como dice usted, la importancia del adulto mayor en cuanto al ejercicio del aporte hacia la sociedad y la ciudadanía. Y reconocerlo quizás en la Constitución, en esta nueva Constitución o contrato social que se va a desarrollar. Esperemos, porque, como le digo, a veces la gente dice, hoy tanta edad y está todavía trabajando. Y la verdad es que yo puedo decir que me saco el sombrero frente a mis colegas que son mayores que yo, porque tienen una dedicación a su labor, acuciosidad, estudian. Siempre nosotros, todos los años nos estamos estudiando y perfeccionando. Los jueces
No es que hayamos egresado de la carrera, de la universidad, o alguno ha hecho algún otro estudio de posgrado. Claro. Todos los años nosotros nos estamos capacitando a través de la Academia Judicial u otros en el mundo académico, ¿no es cierto? Para ser mejores, para hacer mejor nuestro trabajo. Y eso la gente no lo sabe. Sí. Estar aquí significa estudiar todos los días. Y aparte que la gente también sepa que como funcionarios del Poder Judicial son calificados, tienen evaluaciones muchos. Todos los años. Todos los años. Entonces, en ese contexto también es un plus que se vayan capacitando. Aparte que son capacitaciones programadas también, ¿verdad? Claro, porque se imagina todos fueran a una misma capacitación, Sí. el tribunal no puede dejar de funcionar. Sí. También eso quisiera decir, porque de alguna manera cuando vino el tema de las vacunas, por ahí en redes sociales salió como que eran los privilegios de los jueces cuando se dijo que íbamos a ser parte Sí. digamos, de la primera línea que se iba a inocular, ¿no es cierto? La verdad es que no es un privilegio, es una necesidad, porque la justicia no puede detenerse, los juzgados de familia no pueden parar, todos, los laborales, ¿no es cierto? ¿Dónde concurrirían los trabajadores a pedir que se resuelvan sus conflictos si no hay juez, si no hay funcionario? Así es. Entonces, nosotros somos de primera línea y por eso, digamos, tuvimos esa consideración al momento de vacunarnos. Somos de primera línea en otra área. No en el área de la salud, ¿no es cierto? No en el área alimenticia o de la educación, pero somos de la primera línea dentro del funcionamiento social. En la comunidad. Así es la comunidad. Sí. Y es importante que la gente se dé cuenta de eso. La resolución de los conflictos se puede hacer de varias formas. Está la autotutela, que ya es algo más primitivo, mediante la violencia, pero está la forma que la ejerce el Poder Judicial, que es a través de la resolución por una judicatura, un juez que va determinando y resolviendo conflictos, entre comillas, pacíficamente. Entonces, por eso no puede cesar, porque cuando no se solucionan los conflictos con una institución de esta naturaleza tan importante, la gente recurre a lo primitivo. Eso nosotros lo sabemos por temas históricos, sociológicos. Así que realmente tienen una importancia relevante dentro del cronograma. Por lo de inoculación. Ahora, también es importante saber que Chile se ha posicionado dentro del procedimiento de inoculación a nivel mundial como número 1 en la velocidad en esta materia, lo cual nos da más certidumbre o mejor augurio con respecto a esta nueva normalidad que queremos para que no sea todo tan distante, porque vemos a la gente a través de las pantallas, ustedes ejercen la judicatura a través de las plataformas web. Quizá eso de verse en el día a día se echa de menos, ¿no es cierto? Claro que sí. Ese es el desafío de 2021, ¿no es cierto? La vacunación exitosa que ha tenido nuestro país es esperanzadora en el sentido de que volvamos a mirarnos a los ojos, pero directamente, Sí. así como estamos conversando. aunque estemos aquí con nuestras mascarillas o escudos faciales, pero esa cercanía se echa mucho de menos, que no lo puede dar una pantalla, esperamos, y hay muchas cosas que se solucionan mucho más fáciles, más rápidamente, ¿no es cierto?, cuando uno conversa. Yo, como presidenta de esta corte, estoy trabajando de manera presencial. Hay un turno que trabaja en la corte, como en todos los tribunales, hay un turno de funcionarios que están, digamos, en la primera línea, que vienen, ¿no es cierto? Y claro, entonces entran y hacemos las consultas y yo les resuelvo inmediatamente, que a veces eso es un poco más engorroso a través del teléfono o de correos electrónicos. Entonces, la relación directa agiliza las cosas. Esperamos que la primavera nos traiga buenas noticias, porque yo entiendo que este proceso de retorno a lo presencial tampoco es de un día para otro, ¿no es cierto? Claro. Tenemos que ver cómo se van dando las situaciones, y ahora nuestro país está en una situación crítica, ¿no es cierto? Sí. Las camas UCI están prácticamente todas copadas.
Así que también en ese sentido yo hago una invitación a la gente a cuidarse, porque cuidarse significa yo me cuido para que tú te cuides, para cuidarte a ti. No solamente en mí, sino que en los demás. Sí. Yo tengo a mis papás vivos, gracias a Dios, me cuido por ellos, porque la mayor parte de los problemas, ¿no es cierto?, que se han producido de contagios son a nivel familiar. Sí. Y eso es porque uno va de visita, pero anduvo por el centro, anduvo en otros lados, no tomó precauciones. Entonces yo los invito a cuidarse. Si nosotros nos cuidamos, podemos de alguna manera controlar a este virus. Así es. A ver, esperemos que todo vaya pasando con una mayor celeridad y para lograr esta cercanía nuevamente, porque es distinto transmitir también un mensaje o emoción en presente, estando con la persona. Muchas veces cuando uno escribe no se logra entender lo que quiere señalar. O sea, y a veces que estamos con cosas. Sí. El celular escribe cualquier cosa y uno Sí, no sí, se da sí. cuenta porque Sí, es cierto, que de digitas repente mal se autocompleta, se autocompleta, sí. exactamente. Ministra, ¿cuáles son sus desafíos o metas que ha decidido plantearse para el 2021 para dejar su sello en su presidencia? Bueno, como le dije, yo espero instar, ayudar al retorno presencial. Para ello tengo programado ya, espero a contar de abril, hacer un recorrido por toda la región para ver cuáles son las necesidades de los tribunales. Nuestra Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es la encargada de los recursos, Claro. ya ha hecho trabajos en los tribunales colocando paneles divisorios, de manera que exista resguardo para los que van, ¿no es cierto?, para el público que asiste, para quienes van a los juicios. Hay que ir viendo eso, ese es un desafío, ver qué necesidades tenemos, cómo las vamos a ir supliendo. También un acercamiento a la ciudadanía, como lo ha hecho el Poder Judicial hasta ahora, propender a eso. Por eso acepté esta invitación, porque el programa, ¿no es cierto?, tiene un sello humano. Muchas gracias. Y es eso, porque las personas ven a los jueces, a las autoridades de una manera lejana, ¿no es Sí. cierto? Y también como diciendo, a estos son los que tienen los privilegios, pero somos dedicados, eso es lo que yo quisiera que la gente sepa, los jueces trabajamos duro, Sí. trabajamos duro, nos preocupamos, todos los casos nos importan, Sí. sin color, sin color político, si es rico o pobre. Ujú. Aunque se diga que la justicia no es para los pobres, nosotros sí estamos preocupados de todo. En los juzgados de familia es difícil repartir a veces la pobreza, eso es, Así al es. fijar una pensión. Nosotros nos preocupamos por todos y queremos impartir justicia para todos. Y como les dije, porque eso trae paz social. Así Si es. los conflictos, como lo decía usted, la autotutela, en definitiva es un modo primitivo y violento de Sí. resolver las cosas. Y que ahora que hablamos de una nueva constitución, un contrato social, Sí. bueno, volvamos hay que mirar un poquito hacia atrás, ¿no es cierto? Y si vemos la época de Francia, ¿no es cierto?, cuando se produjo la Revolución Francesa. la Revolución Sí. Francesa, ¿no es cierto? Sí. Si quien impartía justicia era el rey. El Sí. Estado soy yo, decía, ¿no es cierto? Claro. Y él decidía quién vivía, quién moría, cómo eran los impuestos, todo. Así es. Entonces, la división de poderes tiene ese sentido. Sí. Y eso, en realidad, a veces falta un poquito de educación cívica. O sea, esto surgió no de la nada, no porque a alguien se le ocurrió, mira, sería bueno así. No, es un proceso histórico donde murió mucha gente. Sí. Entonces, si nosotros no valoramos esto que conseguimos a través a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, como seres civilizados, con una división de poderes, ¿no es cierto?, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, los tres poderes,
Entonces separamos a este reino, ¿cierto?, que era ejecutivo, legislativo y judicial. Él dictaba las leyes, él decía cómo se gastaba el dinero y digamos que se lo gastaba casi todo él. Claro. Y impartía la justicia. Así es, así es. Entonces, si nosotros nos costó años eso y se ha ido Siglos. perfeccionando, siglos, ¿no es cierto? Se ha ido perfeccionando con el tiempo. Yo los invito a que no lo perdamos, a que lo valoremos, ¿no es cierto? Lo mejoremos, Sí. porque todo puede mejorar, Así es. pero que respetemos nuestras instituciones. Nosotros como jueces, cuando asumimos nuestro cargo, juramos por la Constitución, Así respetarla, ¿no es cierto? La Constitución y las leyes, es lo que nos rige. Es muy cierto. Doña Janet, queremos agradecerle el tiempo, la dedicación a esta conversación, a esta grata conversación acá en el programa Justicia para Todos. Sabemos que tiene una agenda bastante desafiante. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias. Buscamos transmitir a la gente, acercar a las autoridades, que sepan que somos todos seres humanos y que podemos ir conociendo un poco más allá de la historia individual para entender los procesos también individuales y colectivos y la influencia que tienen las personas. En lo particular me gustaría que usted le pudiera dar un mensaje directamente a las mujeres del Poder Judicial para poder cerrar esta grata conversación y reitero el agradecimiento. ¿Qué les gustaría a usted transmitirles, decirles, contarles? El mensaje que usted les quiera dar. Bueno, a las mujeres del Poder Judicial y a las mujeres en general, como lo señalamos al inicio de esta entrevista, ¿no es cierto?, de esta conversación más que entrevista, cuando celebramos o conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, se hizo una reseña histórica de todo lo que a la mujer le costó llegar donde está. Sí. Y bueno, incluso se dice cuándo es el Día del Hombre. Pero históricamente, ¿no es cierto?, las mujeres estaban relegadas al espacio privado. Poco a poco se han ido ganando esos espacios y decirle a las mujeres, primero, a las mujeres del Poder Judicial, gracias. Gracias por su entrega, porque ustedes hacen que este Poder Judicial sea cada día mejor. Y que sigan sus sueños, que la brecha que tenemos es alta todavía. Desde 1823 al año 2000 hubo 216 ministros en la Corte Suprema y ninguna mujer. Solo el 2001 ascendió una mujer. A los estudios de la Secretaría de Equidad de Género de la Corte Suprema a marzo del año 2020, esa diferencia bajó al 30%, es decir, 70% hombres, 30% mujeres, en las Cortes de Apelaciones un 14%. Estoy hablando de los cargos superiores, ¿no es cierto?, del escalafón superior. Queda camino por recorrer. Espero que en las fotografías que quedan a la posteridad haya más mujeres en altos cargos, pero también yo respeto a esas mujeres que no tienen interés, porque hay muchas mujeres que a ellas les gusta estar en el tribunal, ser jueces y estar ahí en el día a día, ¿no es cierto?, en esa primera línea, y yo creo que hay que aplaudirlas también, porque esas decisiones no son fáciles. Así como es difícil el ascenso, también el permanecer. Porque a veces empieza, bueno, ¿y tú por qué no haces esto, no haces esto otro? ¿Por qué no postulas? También son valientes. Son valientes. Y yo valoro eso, la valentía de las mujeres, las montones de profesionales que hay actualmente dentro del Poder Judicial y las no profesionales, y que están estudiando, que están capacitándose. A las niñas les hablo también, a las estudiantes, que bueno, recuerdo cuando fue elegida la expresidenta, ¿no es cierto?, doña Michelle Bachelet, cuántas niñitas andaban con la banda presidencial. Un hito histórico. Hito histórico, pues entonces eso es, se puede, todo se puede. Yo eso podría decir como mi lema, que se puede. Si uno quiere, se puede.
Muchas gracias, doña Janet, por su tiempo. Le deseamos éxito en su gestión. Muchas gracias por el mensaje. También sabemos que la unidad, el rol y tanto del hombre y la mujer se complementa y también se comparte. Entonces, queremos desearle Sí. nuevamente éxito en su gestión, que brille con la luz que brillan siempre las mujeres Gracias. y que este año 2021 se consolide todo este proceso de inoculación y podamos volver a acercarnos y a estrecharnos las manos, a conversar y quizás que la judicatura pueda ejercer nuevamente en los tribunales físicos. Nos despedimos de este primer capítulo de la segunda temporada de Justicia para Todos. Recuerden, por las pantallas de Política TV somos un medio independiente y pluralista, al servicio de la comunidad, para ustedes y por ustedes. Muchas gracias a todos, amigas y amigos. Chao, chao, que estén muy bien.